Bien, muy buenas noches, doctora. En este momento vamos a presentar lo que es el trabajo, convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos de renta y su protocolo. ¿No? Para poder entrar más a este tema, vamos a dar unos pequeños conceptos, pero también vamos a tratar de ser un poco más orgánicos y poder dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para empezar, para ver cada tipo de renta, el convenio nos dice qué significa ser residente, ¿no? Nos dice que es una persona que se considera, por ejemplo, de un estado cuando, según las leyes de un país, está obligado a tributar allí por criterios como, por ejemplo, domicilio, la residencia o, en caso de las empresas, por el su lugar de constitución o sede de dirección. Ahora, acá nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si alguien es residente en los dos países a la vez? Bueno, ahí es justamente donde entran las reglas de lo que sería el desempate, ¿no? Primero se mira si tienen una vivienda permanente en alguno de ellos. Ahora, si tienen ambos, entonces se analiza dónde están sus relaciones personales y económicas más fuertes, lo que nosotros llamaríamos el centro de intereses vitales. Ahora, si tampoco se puede definir esto, se pasa a ver en qué país vive habitualmente. Y si vive, por ejemplo, en este caso los dos, se decide por su nacionalidad. Y si aún así no se resuelve, las autoridades de ambos países se ponen de acuerdo. Ahora, en el caso de las empresas es un poco diferente, porque se hace, bueno, no es tan diferente, tiene en cierta manera un parecido, pero está más enfocado en dónde está su sede o dirección efectiva y otros pues, factores, ¿no? Es decir, acá predomina lo que es algo importante, que es el criterio de residencia, porque lo importante es definir en qué país se considera residente para aplicar el convenio, ¿no? Eso nos dice, por ejemplo, el artículo 4. Ahora, acá lo ponemos un poco más pequeño porque, por ejemplo, lo que son rentas inmobiliarias, ¿no? En cuanto a las rentas inmobiliarias, la regla es sencilla, pero también bastante lógica, ¿no? El impuesto mueble. Ahora, por ejemplo, ¿no? En este caso nos estamos abocando a temas portugueses. Si un portugués tiene un departamento en Lima y este lo alquila, ese ingreso se agrava en Perú, sin importar que él, por ejemplo, viva en Lisboa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el bien inmueble está ligado físicamente en territorio peruano y ese territorio es quien tiene el derecho de cobrar. Eso se conoce como criterio de fuente territorial. Ahora, ya que la renta proviene directamente del país en donde está el bien. Esto incluye pues alquileres, explotación agrícola o forestal, o simplemente cualquier forma de uso del inmueble. Así el estado donde se encuentra el bien no pierde por ser tributario, ¿no? Entonces, el 7 nos habla respecto a lo que son beneficios empresariales. Eh, Aquí cambia un poco la regla. ¿Por qué? Porque el convenio, bueno, en este caso, eh, ¿cómo podemos decirle? Los beneficios de una empresa se graba en el estado donde la empresa es residente, ¿no? Ahora, sin embargo, si una empresa tiene, por ejemplo, un establecimiento permanente en otro estado, los ingresos se pueden atribuir a esa sucursal o local que, por ejemplo, tributa en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Una empresa portuguesa, ¿no? Abre una sucursal en Perú, no sé, zapatos. Los beneficios que genera esta sucursal de Lima tributan en Perú, pero si no hay establecimiento permanente en el Perú, no puede cobrar el Perú. ¿Por qué? Porque los beneficios solo se tributan en Portugal. Ahora, aquí la idea es que se respete pues el criterio de residencia. ¿Por qué? Porque se admite el criterio de fuente cuando hay un establecimiento permanente, es un equilibrio entre ambos sistemas. En lo que respecta a transporte marítimo y aéreo, el convenio busca simplificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la regla sería, por ejemplo, que los beneficios obtenidos por una empresa de transporte que tributan únicamente en el estado donde la empresa es residente. Por ejemplo, si digamos,
una aerolínea X, ¿no? Que en este caso tendría que ser portuguesa, ¿no? Hace vuelos entre ya, Lima y Lisboa. Esos beneficios solo tributan en Portugal. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa si una naviera peruana transporta mercancías desde Lisboa al Callao. Entonces, esos ingresos, ¿dónde se tributan? Se tributan en Perú. ¿Por qué? Porque acá se aplica también el criterio de residencia, porque sería bastante complicado lo que sería dividir ingresos a cada vuelo o cada viaje entre varios países, pero el convenio evita justamente esta fragmentación y centraliza la tributación en el país que residencia pues la empresa, ¿no? Ahora, respecto, por ejemplo, a lo que son dividendos, ¿no? Vamos a ver, artículo 8, bueno, acá, claro, dividendos. El Estado, en el caso, por ejemplo, de dividendos, la regla es compartida, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el residente que recibe el dividendo paga en su país de residencia, pero además el país de la sociedad que paga el dividendo también puede grabar, aunque con un límite máximo. Que en este caso, por ejemplo, el límite máximo va a ser el 10% si el beneficiario es una sociedad que tiene una participación pues importante en la empresa, ¿no? Quiere decir más del 10% del capital. Que en los demás casos el límite simplemente va a ser 15%. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa reparte dividendos a un socio portugués que tiene pocas acciones, quizás el Perú, bueno, el Perú podrá retener el 15% de estos dividendos y Portugal, como lugar de residencia, también podrá grabar, pero permitiendo créditos por un impuesto ya pagado en Perú, ¿no? Entonces, en este caso se aplicaría lo que estábamos leyendo, ¿no? Un criterio mixto, ¿no? Porque se reconoce dentro, bueno, el derecho tanto del estado de la fuente como del estado de residencia. A lo que son intereses, los intereses siguen también una misma lógica de los dividendos, ¿no? En este caso, el residente que recibe pues los intereses, ¿no? Tributa en su país, pero el país de donde proviene, los intereses también pueden cobrar, ¿no? Por ejemplo, lo que son los topes, que en este caso sería el tope de 10%, ¿no? Si los intereses provienen de un préstamo otorgado por banco y del 15% en los demás casos. Por ejemplo, ¿no? Si un banco presta dinero a una empresa peruana, cuando esa empresa peruana paga los intereses, el Perú retiene el 10% después, ¿no? Entonces, en Portugal, ese ingreso también tributa. ¿Por qué? Porque se descuenta lo pagado en Perú. Otra vez, entonces, entramos a lo que son criterios mixtos. ¿Por qué? Porque en este caso se combina una fuente y residencia, garantizando que el Estado de origen, ¿no? Bueno, donde se origina el dinero, no pierda su capacidad de recaudar. Respecto, por ejemplo, a las regalías, eh, se habla también que se da esta doble potestad. ¿Por qué? Porque las regalías tributan en el estado de residencia de la que recibe la regalía, pero también en el estado de la fuente, con un límite también del 10%, así es por asistencia técnica, y del 15% en los demás casos. Ahora, esto abarca pagos de derechos de autor, bueno, software, marca, fórmulas, diseños, por ejemplo, ¿no? Una empresa peruana, ¿no? Paga, no sé, paga regalías a un ingeniero portugués por una licencia de software, ¿no? De software adaptado a su necesidad, el Perú podrá retener el 10 o 15% según el caso y Portugal podrá grabar también. Aquí se aplica claramente el criterio mixto, ¿listo? Ahora, respecto a lo que son ganancias de capital, ¿listo? Ganancias de capital. Cuando hablamos de esto, el convenio hace una distinción según el tipo de bien que se vende, ¿no? Si se trata de un inmueble, por ejemplo, tributa el estado donde está ubicado el inmueble. Por ejemplo, si un portugués vende una casa en Lima, el impuesto, ¿quién lo cobra? Lo cobra el Perú. Pero si es la venta de bienes muebles están vinculados, por ejemplo, a un establecimiento permanente en otro estado, entonces allí, por ejemplo, si una empresa portuguesa vende activos de su sucursal en Perú, entonces esta operación paga impuestos también en Perú. Pero si hablamos, por ejemplo, de buques, aeronaves o tráfico internacional, las ganancias solo tributan en el estado de residencia de la empresa para evitar complicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de acciones, el residente tiene el menos de un 20% de participación, ¿no? De una sociedad del otro estado, o si esas acciones derivan más del 50% de su valor de bienes inmuebles en el estado. Entonces, ahí también se reconoce la potestad a la fuente.
Y finalmente, cualquier otra ganancia distinta a esa solo tributa en el estado de residencia del que vende. Entonces, aquí es un criterio combinado. ¿Por qué? Porque a veces fuente, a veces residencia, dependiendo del tipo de bien que se enajena. En el artículo 14 nos habla, por ejemplo, de lo que son servicios personales independientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando aquí de servicios, por ejemplo, personales independientes, ¿no? Médicos, arquitectos, abogados, ingenieros. La regla aquí principal es que tributen en el estado de residencia del profesional. Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Acá hay dos excepciones importantes. ¿Por qué? Porque si es profesional, y tiene base fija en otro país para trabajar o si permanece más de 183 días, en lo que se dice, en un periodo de 12 meses, entonces allí también tributa. Por ejemplo, un arquitecto de Portugal, ¿no? Un arquitecto de allá, ¿listo? Viene a Lima y trabaja más de 6 meses en un proyecto. Entonces, en este caso, Perú puede cobrar impuestos sobre los ingresos que generó aquí. Así, ese es un criterio de residencia, pero con una fuerte excepción de territorialidad. ¿Por qué? Para evitar que alguien trabaje bastante tiempo en un país sin aportar impuestos ahí, ¿no? El artículo 15 nos habla, de, por ejemplo, del trabajo dependiente, que nos dice que quienes trabajan bajo relación de subordinación, la regla general es que tributan en el estado de residencia. Claro, es justamente porque si el trabajo es realizado en otro estado, entonces el país también puede cobrar, sin embargo, hay una excepción dentro de esa excepción. Si el trabajador está menos de 183 días en otro estado y el empleador no es residente ni tampoco tiene establecimiento permanente allí, entonces solo se paga en el estado de residencia del trabajador. Por ejemplo, un ingeniero peruano que es enviado 4 meses a Portugal, ¿no? A trabajar en un proyecto para una empresa peruana, sigue tributando únicamente en Perú. Entonces, ¿por qué? Porque acá se aplica un criterio mixto, porque combina residencia con fuente, dependiendo, claro, de la duración de la estadía, de la situación del, en este caso, del empleador. El artículo 16, vamos a pasar al artículo 16, nos habla de la participación de consejeros, ¿no? Que son pues en este caso la participación de consejeros, que son las retribuciones de miembros de consejos de administración o vigilancia. La regla es que tributen en el estado donde la sociedad es residente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un peruano es consejero de una empresa portuguesa, estos ingresos tributan en Portugal. Entonces, aquí se aplica claramente un criterio de fuente, porque es importante dónde está ubicada la sociedad que genera pues, esa tributación, ¿no? Ahora, respecto, por ejemplo, a artistas y deportistas, ¿no? La regla es directa. Tributan en el país donde se presenta la actividad. Viene un cantante acá, internacional, donde tributa en el lugar de su actividad, ¿no? Entonces, si por ejemplo un músico portugués, ya está, da un concierto en Lima, ¿no? Un concierto de un artista portugués conocido, que no se me viene a la mente ninguno, pero hacen su concierto en Lima y generan muchas ganancias, entonces los ingresos de ese concierto van a tributar en Perú, pero si por ejemplo un futbolista peruano juega en un club portugués, el tribunal en Portugal, por lo que gana allí, tendría que pues tributar. Entonces esto se justifica porque estas actividades suelen pues ser temporales, pero temporales y lucrativas, ¿no? Entonces el país donde se realiza debe asegurarse de pues cobrar, ¿no? De llevarse cierta parte, ¿no? Entonces aquí es netamente pues un criterio de fuente territorial. Ahora respecto por ejemplo a las pensiones, el convenio señala que en principio se graban que en el estado de residencia de beneficiario, es decir, si por ejemplo un portugués jubilado vive en Portugal y recibe una pensión desde Perú, en teoría solo debería tributar en Portugal, pero el protocolo del convenio hace una aclaración acá bastante delicada, que nos dice si esa pensión no está grabada en el estado de residencia, el estado de la fuente también puede grabarla. ¿Qué quiere decir? Que esto evita que haya rentas no sometidas a impuestos en ningún lado. Entonces, por lo tanto, aquí el criterio es principalmente residencia con la excepción de fuente para asegurar que siempre haya tributación. ¿Listo? Lo que son remuneraciones públicas, ¿no? Es decir, que los sueldos o pensiones que paga el Estado a funcionarios
La regla es que solo tributan en el Estado. Respecto a lo que son estudiantes, las cantidades que reciben para, por ejemplo, para manutención o estudio, no tributan, ¿no? El Estado no tributan en el Estado donde estudian, siempre que provenga de fuentes que sean pues fuera del país. Por ejemplo, si un estudiante peruano, ya está, mi persona, por ejemplo, viaja a Portugal con una beca otorgada desde Lima, no paga, no paga impuestos en Portugal por esa ayuda. Entonces aquí claramente se aplica criterios de residencia, ¿no? Ahora, en otras rentas simplemente, bueno, ya para acabar, tenemos el artículo de otras rentas, que son aquellas que no están mencionadas en los artículos anteriores, ¿no? Son como pequeños, cierra aquellos vacíos o nuevas rentas que puedan darse, ¿no? Pero la regla general aquí es que tributan en el estado que de residencia del beneficiario en este caso, ¿no? Entonces, si esas rentas, por ejemplo, tienen un origen en otro estado, también puede grabarse allí. Por ejemplo, ¿no? Si un residente peruano recibe un ingreso atípico desde Portugal que no es dividendo, por ejemplo, ni interés, ni regalía, ni sueldo, ni pensión, podría tributar en ambos lados, ¿no? Entonces aquí el criterio es mixto porque da prioridad a la residencia, pero no excluye la potestad de la fuente. Entonces, es de esa manera, ¿no? Bueno, que mi persona ha podido analizar lo que es este tema, que la verdad es bastante interesante, y con eso también daría por concluida mi ponencia. Muchas gracias.